Bienvenidos a la segunda parte de las escenas explícitas más perturbadoras de películas. Como les dije en la primera parte, si son impresionables, no vean estas películas. Si no viste la primera parte, te la dejo acá, no te la pierdas. Vamos ya a la lista. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es las 10 escenas de películas explícitas más perturbadoras, volumen 2. Color Out of Space, 2019. Cuerpos fusionados. Una familia se muda a una casona y un meteorito se estrella en su jardín. Parece derretirse en la tierra, infectando el terreno con un color brillante. En esta escena, el padre de la familia encuentra a su esposa y a su hijo dentro de una especie de capullo, en donde sus cuerpos están fundidos, pegajosos, deformes, están mutando. Los lleva al sillón y luego al altillo, donde terminan de descomponerse en medio de un terrible dolor, hasta que Nathan los termina matando para parar el sufrimiento. A Serbian Film, 2010, Decapitación. Es la historia de Milo, un ex actor porno que está muy mal económicamente. Para sacar a su familia adelante, decide aceptar un último papel en una película porno artística, según su director. Sumido en todo tipo de drogas, va a cometer los actos más aberrantes, entre sexo, sadismo, tortura y muerte. Qué difícil rescatar una por sobre las demás, porque si algo sobra en este film, son escenas completamente atroces. En esta escena, Milo entra a una habitación con una mujer atada a una cama. Comienza a tener relaciones, la da vuelta y le corta la cabeza, mientras que sigue consumando su acto. Una escena gore al extremo. Becky, 2020, Ojo cortado. Un adolescente pasa unos días en una cabaña junto a su padre, la pareja de su padre y su hijo. Pero la historia toma un rumbo inesperado, cuando un grupo de convictos neonazis aparece en su casa con sus propios planes. En esta escena, Dominic, el jefe de la banda, con el ojo afuera, le pide al amigo que le corte los nervios ópticos con un cuchillo de cocina. Todo bastante gore y realista. American History X, 1998. Crimen de odio. Esta es la historia de un neonazi que asesina a 2 personas. Tras todas las vivencias dentro de la prisión, luego de ser liberado, trata de evitar que su hermano menor siga sus pasos. En esta escena, luego de que 2 hombres afroamericanos tratan de robarle el auto, agarra a uno de ellos y lo obliga a morder el cordón de la vereda, para luego aplastarle la cabeza abriéndole la mandíbula y el cráneo. Si bien nos muestra solo una parte de la secuencia, me generó una sensación terrible debido a lo que hay detrás de este crimen, que de por sí es brutal, ya que tiene que ver con el odio racial. 127 Hours, 2010, Amputación para sobrevivir. Un joven montañista se va con su bicicleta a un sitio remoto en donde tendrá un accidente que cambiará su vida. En esta escena, Aaron, en vista de que en el lugar donde cayó nadie va a poder salvarlo, y al ver que su brazo está totalmente atrapado en unas rocas enormes, decide amputarse una parte del brazo derecho. Esta escena es desesperante, ya que se debate entre la vida y la muerte, y vemos el sufrimiento del protagonista por el dolor y la desesperación por salir de ese lugar. Tengan en cuenta que esto le sucedió a Aaron Ralston. Pueden buscar su historia y también pueden ver los videos reales de cuando él mismo se filmó. Wrecking for a Dream, 2000. Consecuencias de la adicción. Son 3 historias paralelas que se vinculan por la adicción a diferentes tipos de drogas. Una madre viuda que quiere adelgazar para ir a un programa de televisión y su hijo que comienza a entrar en un círculo enfermizo con su novia y su amigo. Esta escena es un 3 en 1, porque son flashes de lo que les pasa a los 3 protagonistas, intercalando los electroshocks que sufre la señora, junto con el momento en el que le cortan un brazo al hijo y su novia, metida en una orgía solo para cobrar dinero para comprar más droga. La manera en que se muestran estas escenas intercaladas hace que sea todavía más choqueante, mostrando las consecuencias de la adicción a las drogas. Brawl in Cell 99, 2017. Cara arrancada. Un ex boxeador pierde su trabajo como mecánico y comienza a traficar drogas para mantener a su familia. La policía lo arresta y en la prisión sus enemigos lo extorsionan para que cometa actos violentos para ellos. En esta escena, Bradley se encuentra con su peor enemigo, que tiene un par de matones que lo defienden. Cuando agarra a uno de ellos, lo deja tirado de un golpe y arrastra su cara contra el piso, arrancándole la piel y dejando sus huesos al descubierto. Le agrega más impacto a la escena la frialdad del personaje interpretado por Vince Vaughn, que ni siquiera pestañea al infligir dolor brutal a sus enemigos. Las 3 próximas y últimas escenas son parte del desarrollo del final de esas películas, por lo que te pongo un aviso de spoiler. Irreversible, 2002, Matafuegos.
Esta película presenta sus escenas en una línea cronológica a la inversa. El comienzo de la película es el final. Una pareja va a una fiesta, discuten y ella se va del lugar. Va a caminar por un túnel y un hombre abusa sexualmente de ella. Su pareja y su amigo irán en búsqueda de aquel hombre para hacer justicia por mano propia. Esta escena es el momento en donde agarran a quien creen que es el culpable. Uno de ellos agarra un matafuegos y literalmente le rompe la cabeza. Lo más impresionante en esta escena es que uno ve cómo le va rompiendo la cara y la cabeza una y otra vez de una manera extremadamente explícita. Relic, 2020, la última piel. Cuando Edna desaparece, su hija y su nieta viajan a su casa para encontrarla. Tras su regreso, las tres comienzan a descubrir una serie de situaciones siniestras que se apropian de la casa, tomando también el control de Edna. En esta escena, la hija lleva a la habitación a Edna y la sienta en la cama. Vamos a ver cómo le va sacando la última capa de piel, literalmente, hasta convertirse en lo que ven en la película. Le saca la capa de piel desde la cabeza, casi calva, hasta que queda de un color verde petróleo muy oscuro. Es una muy buena película que tiene diferentes lecturas. Si no la vieron, les dejo el video de mi reseña acá y también el video de la explicación de la película. Amazing Stories, 1985, 1986 y 1987. En este caso es un capítulo de la serie. Cuentos Asombrosos es una famosísima serie de televisión creada y producida por Steven Spielberg entre 1985 y 1987. También hubo una versión en película en donde se eligieron 3 capítulos. Uno de ellos se llama Go to the Head of the Class. Se trata de 2 alumnos que están cansados de su profesor, ya que es muy estricto y malhumorado. Entonces le lanzan una maldición y él se queda sin cabeza. Vuelven a clases sin saber que su profesor estará allí y con la cabeza cocida. Esta escena es genial. Christopher Lloyd está perfecto en el papel y su risa malévola y su cara de loco en esta escena sumó muchísimo. Sé que no es tan impresionante como las escenas anteriores, pero la vi de chica, me dio cierta impresión y a su vez me encantó, obvio, siempre fui fan del terror. Espero que te haya gustado este rejunte de escenas perturbadoras. Te dejo nuevamente el link de la primera parte de las 10 escenas explícitas más perturbadoras de películas volumen 1, por si te lo perdiste. Si te gustó, por favor ponele un like, comentalo, compartilo, suscríbete y nos vemos en el próximo video.